Bien, en la catequesis de hoy vamos a estar hablando sobre las obras de misericordia. El tema de las obras de misericordia está en los catecismos y nosotros debemos estudiarlas y releerlas al punto de aprendérnoslas de memoria para poderlas practicar, porque no es solo una doctrina o una teoría, sino que precisamente es un programa de vida que podría ser uno de los resúmenes o compendios más hermosos de la vida de un cristiano. ¿Cuáles son las excelencias de la misericordia, tal y como las considera Dios nuestro Señor? Bueno, Dios quiere manifestar que su misericordia está por encima de todas sus obras. Dice el Salmo 107, quiero cantar que es más grande que los cielos tu misericordia. O sea, dice el Salmo que la misericordia de Dios es más grande que todos los cielos. Dice el Salmo 118, la tierra está llena, oh Yahvé, de tus piedades. La piedad de Dios es sinónimo de la misericordia divina. Dios prefiere la misericordia a cualquier otro deber. Dice el Evangelio en San Mateo 9, versículo 13, prefiero la misericordia al sacrificio. Es decir, Dios prefiere el culto interior de la caridad al culto exterior de la religión. Por lo tanto, en caso de conflicto, el culto exterior debe seguir al homenaje interior que ofrece a Dios un corazón misericordioso. La misericordia es la más hermosa manifestación del amor divino. El amor de misericordia manifiesta siempre los secretos del corazón de Dios. Este amor de misericordia que ejerce Dios nos hace fácilmente a acceder a Él, ¿no? Nos permite acceder a Él de una forma más fácil. ¿Cómo nosotros debemos ejercitar nuestra misericordia? Porque lo que más nos interesa realmente es practicar la misericordia cristiana. Bien, como ustedes conocen, las obras de misericordia, la Iglesia las ha clasificado en obras de misericordia corporales y espirituales. Otra clasificación es dividirlas en obras de misericordia para con los vivos y obras de misericordia para con los difuntos. Vamos a ver primero cuáles son nuestras obras de misericordia para con los vivos. Bueno, desde el punto de vista corporal, está visitar a los enfermos. Cuando nosotros sabemos de algún familiar, amigo o hermano que está enfermo, es una buena obra de misericordia visitarlo. Y pensemos en nosotros mismos cuando hemos estado enfermos, solos, en nuestro cuarto o según el contexto de la enfermedad, incluso a veces en un hospital, la soledad, la tristeza profunda, incluso a veces la amargura y la depresión que nos cae. Y qué alegría cuando un amigo, un hermano nos viene a visitar, aunque esté 15 minutos con nosotros, a estar presente, a hacernos saber que está preocupado por nosotros, que se gasta un pedazo de su tiempo para compartir y estar con nosotros. Pues nosotros debemos hacer lo mismo cuando sepamos de un amigo que esté enfermo. La segunda obra de misericordia corporal es dar de comer al hambriento. Quizás muchos de nosotros no hemos nacido en familias pobres y más que bien siempre hemos tenido un plato de comer, pero hay muchas personas que no pueden comer 3 veces al día y a veces están más cerca de nosotros que lo que nos imaginamos. No hay que ir a África para encontrar esa realidad y por lo tanto siempre alimentar el hambre, mejor dicho, sanar el hambre, alimentar a la persona es una obra de misericordia. Dar de beber al sediento, lo mismo. Siempre que alguien necesite un poco de agua y nosotros podamos saciarle su sed,
es una obra de misericordia también muy importante. Vestir al desnudo. Hay personas que pasan frío y no tienen condiciones para comprar un abrigo, o el que tienen está todo roto, etcétera, qué sé yo. Y bueno, pues uno le puede hacer un presente, le puede regalar ropa, le puede regalar un abrigo. Dar posada al peregrino. Muchas veces que yo hablo de estos temas, la gente me dice, eso era antes, ya hoy no puedes estar metiendo en tu casa a cualquiera que pase y te dice, voy a tal lugar, me quedan 2 días por llegar, me puedo quedar en tu casa. Evidentemente eso ya no funciona así, porque eso era antes, que la gente viajaba en caballo, en carruajes y cosas de esas. Pero siempre hay forma de aplicar esta obra de misericordia. ¿Qué cosa es dar posada al peregrino? Bueno, acorde a las condiciones modernas de la vida contemporánea, siempre que un amigo nos notifique que va a pasar por la ciudad donde vivimos, o que necesita hacer un trámite en la ciudad donde vivimos, o cualquier otra gestión, pues bien, brindarles nuestra casa, siempre que eso no atente contra el normal funcionamiento de nuestra familia, porque como sabemos, no debemos hacer misericordia a costa de nuestros deberes primarios, que son los de nuestra familia. Pero siempre que uno pueda crearle un huequito para que se quede y darle posada, bueno, pues eso es una obra de misericordia. Evidentemente que nuestro amigo nos va a agradecer, y tal vez algún día nosotros también tengamos que hacerlo con otra persona. Y es muy feo tener que, que pedirle ayuda a alguien para que nos albergue en su casa, y la persona o no nos conteste o nos evada, o simplemente nos diga que no. Si nos dice que no por una razón justificada, uno lo tiene que entender. Tampoco puede pensar que uno es el ombligo del mundo y que tienen que ayudarlo a uno sí o sí. Hay veces que no se puede, pero por lo menos uno tratar de darle posada a esa persona que necesita quedarse en nuestra casa. Otra obra de misericordia corporal es liberar a los presos, liberar a los presos. Este es un tema interesante. ¿Cómo que liberar a los presos? Eso significa asaltar las prisiones y abrir las rejas para que salgan los presos. Bueno, no necesariamente, no está hablando la iglesia de ese tipo de liberaciones. Está hablando simplemente de manera general de cualquier acción que solicite, pida y requiera la libertad de los presos, preferentemente acciones pacíficas, ¿ya? Para muchos de los que me conocen, precisamente, y esto no tiene nada que ver con la religión, pero indirectamente sí, y esta es la prueba, es una obra de misericordia. Hace relativamente poco más de un año, yo dentro de Cuba participé dentro de un movimiento cívico que se llamó Archipiélago, que su objetivo principal era organizar una marcha pacífica para exigir la libertad a los presos que habían en Cuba. En Cuba hay más de 1000 presos políticos. Y era una obra de misericordia. Más allá de que las distintas personas que estaban en ese movimiento tenían posiciones, muchas de ellas de izquierda, progresistas, totalmente, vamos a decirlo así, anticatólicas y tal, la razón por la que yo me sumé a esa plataforma para exigir la libertad de los presos era porque era una forma de practicar las obras de misericordia. Siempre que nosotros podamos presionar, ayudar, exigir la libertad de los presos, por supuesto, estamos hablando aquí de los injustamente presos, porque si un criminal, un delincuente está preso, pues no es una obra de misericordia exigir que se le libere, porque toda acción mala requiere un castigo, tanto en la vida civil como en la vida espiritual. Entonces, por lo tanto, si yo exijo que se libere a un preso que realmente fue un delincuente, yo no estoy practicando una obra de misericordia. Estoy practicando una obra subversiva
que está acorde con el derecho moderno que pretende que el delincuente no sea castigado, sino que sea justificado por lecturas totalmente impías del delito, donde siempre hay que interpretar que el delincuente es delincuente por culpa de la sociedad, que fue la sociedad la que lo empujó a cometer tal acción, etcétera, y eso no es así. Pero volviendo al caso de Cuba y a otros muchos más que en sus respectivos países pueda suceder, si el preso es injustamente preso, pues por supuesto es una obra de misericordia luchar por su liberación. Finalmente vamos a las obras espirituales. Las obras espirituales resultan mucho más excelentes que las corporales por una sencilla razón. Las obras de misericordia corporales sirven al cuerpo, pero las espirituales al alma. Y sabemos que el alma es mucho más excelente en su dignidad que el cuerpo. Tan es así que es inmortal. El cuerpo no es inmortal. Por lo tanto, las obras de misericordia espirituales son superiores a las corporales. Y entre estas están enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, y por supuesto, para esto se requieren cierto tipo de virtudes, porque una cosa es corregir con tacto y otra es corregir imprudente y grotescamente. De hecho, si la corrección se hace mal, más se espanta al corregido y se le empecina en su error que se le ayuda, porque el corregido toma la corrección como una ofensa y luego entonces saca las pezuñas. Entonces, corregir es todo un arte. Los padres de familia, los profesores, los jefes tienen que aprender mucho a corregir y desgraciadamente no siempre sabemos hacerlo. Dar consejo al que lo necesita. Dar consejo al que lo necesita. Evidentemente estamos en un mundo contemporáneo donde la mayoría de las personas se creen sabias y dan consejos, y lo que están haciendo es perjudicando a sus víctimas. Entendemos por sus víctimas a la que le están escuchando el consejo que le está dando, que es un pésimo consejo. Esto pasa sobre todo, por ejemplo, en cuestiones familiares. Es típico, no solo porque salen las novelas, lo vemos en el día a día cotidiano. Es típica la mujer que tiene problemas con el marido y va a pedirle consejo a sus amigas, y se reúne en un café con 3 amigas, 2 de las cuales son divorciadas y la otra nunca se ha casado. ¿Qué le podrán aconsejar esas 3 impías a esa pobre víctima? Es el demonio hablando por la boca de las 3. Entonces, casos como este, en muchos otros terrenos, hay que ver a quién uno le pide consejo y hay que ver a quién uno recuesta su cabeza para poder consolar sus penas, porque realmente somos seres humanos y tenemos tristezas, depresiones, estrés, cosas que nos agobian, y tenemos que buscar un amigo a quien contar nuestros problemas, pero que ese amigo, si nos va a aconsejar, sea católico, cristiano al menos, para que no nos vaya a intoxicar, nos vaya a subvertir la mente, la moral. Entonces, dar consejo al que lo necesita. Consolar al triste, precisamente, tiene una que ver con la otra. Si nosotros vemos a alguien que está triste y necesita consuelo, nosotros debemos darle ánimo. Por supuesto, no el ánimo vacío de la autoayuda moderna, que no es más que, como decimos en Cuba, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, la autoayuda moderna son una serie de técnicas y de cursos que pretenden garantizarle al hombre una especie de felicidad, de ánimo alegre, de optimismo, pero como no se basan en Dios, que es en quien único descansa y reposa nuestro corazón de manera definitiva, es un ánimo transitorio, o si lo quieren, podemos decirle que es un pseudo ánimo, es un falso estado de felicidad, es un espejismo. Y por lo tanto, todas esas técnicas de autoayuda no son más que una estafa, en la medida y en tanto que no consiguen definitiva y realmente lo que pretenden vender, lo que pretenden
ofrecer. Entonces, consolar al triste no es consolarlo con técnicas de autoayuda. Respira profundo, escucha una musiquita relajante, tómate un té, enciende incienso en la casa, practica yoga. No, eso no es consolar al triste. Consolar al triste es darle razones de peso sobrenaturales, iluminadas por la fe, para que él sepa, como decía Santa Teresa, que solo Dios basta, ¿no? Que la paciencia todo lo alcanza, ¿no? O sea, darle un consuelo sobrenatural. Que la persona no tiene fe. Bueno, pues que de eso se trata. La persona a lo mejor está triste porque al no tener fe, al no tener a Dios en su vida, todo es oscuro y tenebroso. Y que nos los digan a nosotros, que lo hemos visto. Muchas de nuestras necesidades las resolvemos gracias a Dios. Si no tuviéramos a Dios, ¿cómo las resolveríamos? Realmente estaríamos desconsolados también nosotros. Y si el cristiano es el que está triste, pues a lo mejor es que está teniendo una crisis de fe. Hay que ayudarlo a que recupere su fe en la providencia, que sepa que Dios le ama, que sepa que Dios nunca nos abandona, simplemente nos somete a pruebas, precisamente para probar nuestro espíritu de sacrificio, para que purguemos nuestros pecados, y que no hay muerte eterna en esta vida sin consentir el pecado. Y por lo tanto, mientras estemos anclados a la gracia y a la virtud, todo sufrimiento será temporal y nos esperará el reino de Dios en su gloria y dicha definitiva. Por lo tanto, nosotros debemos practicar estas horas de misericordia con los vivos, ¿Cuáles son las obras de misericordia para con los difuntos? Bueno, para con los difuntos sería enterrar sus cadáveres. Es el último homenaje que nosotros rendimos en esta vida a lo que ha sido el templo de Dios. Como dice la Escritura, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aunque se pudra después de la muerte por la separación del alma, pues por respeto a esa creación divina, nosotros debemos darle sepultura a los cadáveres. Por eso esa costumbre cristiana que viene de la antigüedad cristiana, del medioevo, de cada vez que se encontraban cadáveres en los lugares, pues ahí mismo se le hacía un huequito en la tierra y se le enterraba, se le ponía, por supuesto, una cruz para que se identificara que ahí estaba descansando el cadáver de algún ser humano. Y otra obra de misericordia por los difuntos es rogar por sus almas cuando están detenidas en el purgatorio. Por eso la Iglesia dispone para los fieles difuntos las misas por los difuntos. Y nosotros, cada vez que tengamos a un amigo o un familiar fallecido, debemos mandar a rezar las misas por ellos. Hay grados de perfección a los que uno puede avanzar en la práctica de la misericordia. O sea, podemos mencionar seis puntos, ¿no? Primero, estar animados de una gran compasión interior por los desgraciados. O sea, tener compasión interior por los desgraciados. Como decíamos ahorita, Dios prefiere misericordia, es decir, la caridad interior, a sacrificios. Y por lo tanto, lo importante no es la obra externa que uno haga, que es lo que ve el beneficiado o es lo que ven los demás. Lo importante es que yo de verdad en el corazón sienta una compasión por los desgraciados. Entendiendo por los desgraciados a toda persona que tenga una necesidad, bien sea espiritual o material. A eso me estoy refiriendo. Segundo punto, socorrer por la limosna su misericordia corporal. Siempre que nosotros podamos dar una limosna a una persona que la necesita, pues nosotros debemos hacerlo. Ayudar a las almas en su ignorancia, en su aflicción o en su pecado. Ayudarla. Siempre que hay una persona que está en alguno de estos estados,
ignorancia, aflicción o pecado, pues tratar de ayudarla. Buscar a los desgraciados para socorrerlos. O sea, no solamente esperar a que lleguen a nosotros, buscar esas personas que pudieran necesitar de nuestra obra de misericordia para practicarlos con ellos, buscarlos a ellos. Proveerse de las cosas útiles y aún de las necesarias para ayudar a los desgraciados. Y finalmente, el sexto punto, sacrificar por ellos los bienes y la vida misma, ejemplo de nuestro Salvador. Este sería el grado heroico de la misericordia. Son las personas que incluso arriesgan sus propios bienes y la vida misma por los necesitados. ¿Cuáles son los modelos de nuestra misericordia? Primero que nada, nuestro Señor, pues Él bajó del cielo al abismo de nuestra miseria y se hizo hombre para convertirnos en criaturas sobrenaturales, precisamente por la gracia, por la presencia de la Santísima Trinidad en nuestra vida. Nos dio su palabra, su ejemplo, su gracia, su cuerpo, su sangre, y ofreció su vida en la cruz por todos nosotros. O sea que mayor ejemplo de misericordia no podemos pedir. También tenemos a nuestra Madre María, precisamente, que tiene uno de los títulos, María de Madre de Misericordia. Y para poner un ejemplo concreto de la vida de los santos, tenemos a San Vicente Paúl. Él llamaba a los pobres nuestros amos y señores. En la biografía hay escrito, dice lo siguiente: recordaréis frecuentemente que el fin principal para el que han sido llamadas, le decía él a sus hijas, a las monjitas que él fundó. Retomo la lectura. Recordaréis frecuentemente que el fin principal para el que han sido llamadas es honrar a nuestro Señor, su patrón, sirviéndole corporal y espiritualmente en la persona de los pobres, unas veces como niños, otras como necesitados, otras como enfermos y otras como prisioneros. Fin de la cita. Por lo tanto, debemos imitar a los santos que de modo excelente han practicado la misericordia. Concluyendo, debemos decir que tenemos varios motivos para ejercer la misericordia. Primero, que si la hemos alcanzado de Dios, justo es que seamos misericordiosos para con nuestros hermanos. Segundo, que tenemos necesidad de ella. La necesitamos sobre todo para conseguir el don gratuito de la perseverancia final, sin el cual nadie se salvará. Es la gracia más importante, la de la perseverancia final. Tercero, que ella es camino de nuestra bienaventuranza. Dice el Evangelio: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y cuarto y último motivo para nosotros practicar la misericordia, porque Cristo es el único camino para la eternidad y Cristo es misericordia. Por lo tanto, nosotros debemos, a semejanza de Él, practicarla en nuestra vida cotidiana e iluminar por la práctica de la misericordia todos los actos de nuestro acontecer cotidiano. De esta forma terminamos. Espero que les haya servido a todos recordar estas nociones cristianas de nuestra doctrina para mejor practicar el cristianismo en nuestra vida diaria. Que Dios les bendiga y que la Virgen Santísima siempre les acompañe.